Muy bien, pues vamos a comenzar, bueno, la sesión de hoy de JQuery, que va a ser un poco más corta, pero intensa. Eh, Vamos a ver, hablante, galería inmersiva, hablante. De acuerdo. Bueno, pues vamos, la sesión de hoy, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer hoy, va a ser eh, mostrar formatos de ítems. Hay un montón de formatos de ítems y la verdad es que la tecnología genera más formatos, podemos decir, cada día, pero con esta abundancia ocurre como con la abundancia en otros campos de la vida, es decir, no se corresponde con el uso real, porque en la realidad cuando diseñamos cuestionarios solemos utilizar un grupo muy reducido de ítems. ¿Por qué? Bueno, una de las principales razones es que la gente se tiene que acostumbrar a los formatos. Si ponemos un formato que puede hacer maravillas, pero que respecto al cual las personas no tienen experiencia, se van a perder. Ya veremos más adelante que hay una manera de preguntar a base a tarjetas, que a mí me encanta, pero que por lo general, dado que hay poca experiencia, las personas se desorientan un poco con ese sistema. Con lo cual, si queremos hacer una investigación seria, primero tenemos que eh, adiestrar, digamos, a las personas que responden para que después puedan suministrar la información valiosa que estamos buscando a través del formato ese original que estamos utilizando. Así que yo voy a mostraros formatos, digamos, habituales, algunos de ellos no tanto, porque tienen sus matices, pero que no darían problemas. Aunque sean un poco originales, no darían problemas insertos en un cuestionario. Perdón. Hoy no vamos a ver todos los formatos. Los he agrupado en tres bloques. El primero serían formatos en general, que es lo que vamos a ver hoy. La siguiente sesión se la vamos a dedicar al rey de los formatos, que es el formato tipo Likert, y le echaré un tiempecito para explicaros un poco cómo funciona el tipo Likert y cómo se puede preguntar, eh, los retos, los desafíos que hay respecto a ese formato. Hay, no es tan sencillo como poner un montón de opciones en una escala, unas cuantas opciones en una escala y a ver qué ocurre, sino que hay un montón de decisiones que hay que tomar, si hay una categoría central, cuántos puntos tiene la escala, si se etiqueta todo solo los extremos, si ponemos verbo, palabras o imágenes, etc. Y eso lo veremos la siguiente sesión, que la dedicaremos al tipo Likert. Y después tendremos otra sesión más para cerrar el tema de los formatos, que tiene que ver con el flujo de los ítems dentro, o el flujo de la respuesta dentro de un formulario, de un cuestionario. Porque está digamos, hay muchos interrogantes que hay que resolver, como por ejemplo, ¿son todos los formatos, son todos los ítems obligatorios? Algunos pueden ser obligatorios, otros no. ¿Todos los ítems deben ser vistos por la persona que responde? Podemos generar un cuestionario tal que en función de las respuestas, eh, lo que se vea del cuestionario sea una parte o sea otra, etc. Eso vamos a llamarlo gestión del flujo de un cuestionario. Y eso merece un tiempo, porque no solamente es interesante, es muy beneficioso utilizarlo, sino que además estoy observando que últimamente hay unos hábitos que no son positivos, como vuelvo a decir, el hecho de intentar que todos los ítems sean obligatorios. Y esto tiene efectos secundarios indeseables. Bien, pues entonces esta es la presentación. Vamos a comenzar con el formato de los ítems, esa sesión general con varios formatos. Y para ello voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un formato, o sea, un sistema que es el que vamos a utilizar en este seminario, que es el sistema Anifaru. No hace falta hacer lo que yo voy a hacer ahora mismo, pero lo interesante es ver el resultado final. Voy a abrir un archivo que he preparado para esta sesión. Este es el archivo aquí abajo, es un archivo de código que vamos a aprender. Vamos a aprender a cómo se hace este código, cómo se escribe. A eso se va a dedicar otra persona, José Luis. A lo mejor parece un poco raro, parece difícil, no os preocupéis que a esto se le coge tranquilo.
y vamos a ver, este es el resultado. Bien, yo quiero que se vea, digamos, en grande. Sí, quiero que se vea, vale, lo he separado para que se vea bien. Bien, en esto de los formatos de ítems tenemos una primera clasificación que es si las respuestas son abiertas o cerradas, se suele abrir en esos términos. Una respuesta abierta es una respuesta que no está predefinida. Hacemos la pregunta, por ejemplo, esta barbaridad que he puesto aquí, cuéntame tu vida en 1500 caracteres. Esa es la pregunta, pues el texto del ítem. Y no damos opciones, no guiamos la respuesta, sino que aquí tenemos un espacio en blanco. Yo puedo contar, nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etc. En este caso hemos puesto una limitación de 1500 caracteres y aquí abajo vemos que llevo escrito 32. Tengo hasta 1500 para contar mi vida y no lo voy a hacer ahora. Bien, esto sería un formato extenso. ¿Por qué? Porque tenemos un recuadro para que la persona cuente lo que quiera. No solamente en este recuadro, en el formato de ordenador, que es el que estamos viendo, yo puedo escribir aquí lo que desee. ¿Eh? Y que no me caben en las líneas, bueno, pues se generarán más líneas. Este idioma es un idioma improvisado ahora mismo, me lo estoy inventando, o sea que no intentad comprender lo que estoy escribiendo, pero bueno, que se ve que yo aquí lo tengo abierto y puedo escribir lo que quiera hasta, eso sí, un límite de 1500 caracteres. No tiene mucho misterio este formato. Otro que tenemos es lo que llamamos podemos llamarlo, la respuesta abierta breve, es una línea. ¿Eh? Antes me ha preguntado el cuestionario, bien, cuéntame tu vida en 1500 caracteres, vale, pues ahora que lo resumo en una frase, por ejemplo, no ha estado tan mal. Estoy pensando que no es un mal título para una biografía o un libro de memorias y no tiene mucho misterio. ¿Sí? Pues tengo un espacio abierto y puedo escribir lo que quiera. Esto es más manejable, si no necesito un gran texto, esto es más manejable que no poner un espacio amplio, que se utiliza pues, en una investigación Delphi o en preguntas donde, sinceramente, lo que yo quiero es que la persona se enrolle, que hable mucho. Después esto me va a dar mucho trabajo como analista. Es decir, leer un texto que, por ejemplo, leer mi vida en 1500 caracteres, esto va a requerir un trabajo después de análisis muy elaborado. Por lo tanto, los cuestionarios, sobre todo cuando se lanzan en la web, lo que interesa sobre todo es que las preguntas están cerradas. Bien, abierta extensa, abierta breve, y aquí tenemos una abierta inmersa, perdón. Esto ocurre cuando lo que quiero hacer es incluir varios espacios en blanco en un texto. Esto ocurre, por ejemplo, en los textos de enseñanza programada. En muchas ocasiones a las personas les encanta responder preguntas dentro del texto sin que sientan la necesidad de generar párrafos independientes. Por ejemplo, este adjetivo que escribes en este recuadro, pulso aquí y escribo. Admirable. Bien, expresa lo que sientes al ver que respondes dentro de un texto. Bueno, una tontería como otra cualquiera. Aquí esto es para ver que las opciones las podemos poner dentro de un texto. Y esto es una posibilidad muy interesante. Bien, los reyes, el formato rey dentro de los cuestionarios son los que llamamos de opciones. Y dentro de las opciones tenemos varios. ¿No? Opciones que son, bueno, la persona no responde cualquier cosa, sino que elige algo dentro de un listado que le ofrecemos. El primer caso es un ejemplo de opciones compatibles. Me pregunta, de los siguientes destinos turísticos, ¿cuál te gustaría visitar? Bueno, me gustaría visitar el metro de Tokio, el Mar Muerto no, el desierto de Sahara no. Oye, la cara oculta de la luna me llama la atención. Barrio chino de Nueva York es posible, pero tampoco me llama mucho. Venga, Shangri-La, esto sería estupendo. Pero vamos, a mí lo que me gustaría visitar, sobre todo como destino turístico, es Dos Hermanas y Utrera. Pues pongo esto aquí. Si quiero, ¿no? Si no, ¿veis? Que puedo escogerlo o desactivarlo. En cualquier caso, son varias opciones
y todas ellas son compatibles entre sí. Es decir, yo puedo escogerlas todas o puedo no escoger ninguna, o todas, ¿vale? Estas son las opciones compatibles. Obviamente ya estamos esperando el siguiente formato, el de las opciones incompatibles. ¿Cuál crees que es el mejor? ¿Cuál crees que es la mejor de las siguientes series? Breaking Bad, El Juego del Calamar, Friends, Juego de Tronos, La Casa de Papel, Los Simpson, Los Soprano. Bien, ¿qué opináis? ¿Alguien ha visto alguna de estas series? ¿Alguna? Una. Entonces, ¿cuál escogerías? Yo pondría Los Simpsons. Los Simpson. Escojo Los Simpson. Yo Friends. Friends. ¿Veis? Si pulso Friends, ¡pap!, se desactiva Los Simpson porque solo puedo escoger una. Si digo Juego de Tronos, a mí me gustan, no sé, pues las películas de sangre, etcétera, y donde las mujeres son un objeto, pues venga, cojo Juego de Tronos. O cómo un ser normal puede... En fin, yo no lo he visto todo, pero de esta me la han contado. O la revolución del juego del calamar, ¿sí? Bueno, puedo escoger una u otra, pero solo una. Y eso es lo de las opciones incompatibles. Realmente buena parte de los ítems que se nos van a ocurrir van a ser de este tipo, van a ser incompatibles. Lo que pasa es que no las vamos a llamar así, posiblemente porque tienen sus posibilidades. Por ejemplo, he anunciado que para la siguiente sesión hablaremos del formato tipo Likert. El formato tipo Likert es un mundo dentro de las opciones incompatibles. Bien, opciones en cadena. Esto es una de esas cosas más raras que os dije que os iba a enseñar. Opciones en cadena, pues, a ver, porque no quiero desvelar todo. Bien. Dice, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para conseguir el puesto de trabajo de tus sueños? Esto es un ejemplo de una mala redacción. Lo he redactado muy rápido. ¿Por qué? Pues porque estoy combinando el usted con el tú. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir el puesto de trabajo de tus sueños? Bien. O ¿hasta dónde sería capaz usted, ¿no? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para conseguir el puesto de trabajo de sus sueños? Pero aquí he mezclado el usted y el tú, que es un error que no es raro, ¿no? Bien, supongamos que está escrito, está tuteando, ¿hasta dónde serías capaz? Bien, pues, ¿cómo conseguir el puesto de trabajo de mis sueños? Por lo menos pensaría cómo conseguirlo. Si yo escojo esto, se me activa la siguiente. Si no lo escojo, no tiene sentido seguir. Por eso se dice opciones en cadena. Pues yo, bueno, por lo menos pensaría cómo conseguir ese puesto de trabajo de mis sueños. E intentaría llevarlo a cabo, ¿sí? Venga, sí. Aunque ello implique ceder en algunos principios. Oh, no, esto no voy a hacerlo. Pero imaginaos que sí. Venga, e incluso prostituirme. Uf, esto es muy fuerte. Pero venga, los cojo. O matar a quien se interponga. Si os fijáis, bueno, aquí ya se acaba la cadena. Estamos hablando de una intensidad. Y esta intensidad la puedo poner en formato opciones incompatibles o puedo utilizar esto, porque tengo la confianza de que están bien ordenadas. Es decir, que si yo escojo e intentaría llevarlo a cabo, esto significa que por lo menos lo pensaría. ¿Sí? Si ni siquiera intento llevarlo a cabo, pues está claro que el resto tampoco me interesa, no va a aparecer. ¿Vale? Esto sería opciones en cadena. Me da una posibilidad de control que no está mal. Siguiente, seguimos dentro del mundo de las opciones incompatibles, pues tenemos las opciones desplegables. También se puede hacer que sean compatibles, pero sinceramente es engorroso, así que eso no los he enseñado, ¿no? De momento no hay nada escogido. Dice, ¿cuál escogerías entre las siguientes procedencias de comida? Bien, ¿cuál me gusta más? La comida coreana, española, japonesa, mexicana, peruana, de Tailandia, tailandesa. A ver, ¿alguien opina? Pues yo española. Española. Sí. La comida española. Supuesta dieta mediterránea, un poco cambiada en las últimas décadas.
Eh, sí. 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 ¿Alguien opina más? Bueno, yo con mi comida peruana. ¡Ja! Comida peruana. Comida peruana. Bien, yo he escogido comidas que me encantan, o sea, comidas de países que me gustan todo. Vale, peruana. Como veis, si escojo comida peruana, ya no puedo escoger comida española. ¿Sí? Si escojo española, pues es la que se escoge. Hay, digamos que informáticamente se puede hacer de tal manera que yo puedo escoger varias. Corea, Japón, Perú, etcétera. Puedo escoger varias, pero esto es engorroso. Si son opciones compatibles, lo que aconsejo es utilizar el formato de opciones compatibles que ya hemos visto antes y dejar en las desplegables las opciones incompatibles. Bien, opciones inmersas. Que esto de opciones inmersas ya lo hemos visto con opciones de respuesta abierta, breve. Bien, las opciones inmersas son opciones de menú desplegable que también dan, vamos, es interesante cuando lo que yo tengo en mente para preguntar no se circunscribe o no es ideal o no es pertinente en un cuestionario de respuestas aisladas una de otras o de ítems aislados. Aquí están todos los ítems mezclados en un texto. Esto es algo que no se hace con frecuencia, pero que yo sí que lo utilizo porque tiene muchos réditos. Funciona muy bien, se ve natural. ¿Eh? Por ejemplo, bueno, esto tiene un toque de humor o, vamos, desenfadado. Este cuestionario que os estoy enseñando es un cuestionario no digno de ser imitado, solo para mostrar los formatos. ¿Sí? Bien, sea lo que sea que ocurrió en tu último cumpleaños, al llegar la noche, tu impresión del día fue de alegría, asombro, frustración, indiferencia, vamos a poner satisfacción. Venga. Fue de satisfacción. Ahora tienes claro, por ejemplo, cómo te gustaría que fuera una buena celebración de tu cumpleaños y no sabes si comunicarlo a las personas que te rodean para hacerlo realidad. Por último, si tuvieras que definir con una sola palabra cómo te gustaría que fuera tu siguiente cumpleaños, dirías que sorprendente. ¿Vale? Con lo cual, fijaos, he completado un texto con opciones desplegables de una forma más natural que si lo hubiera troceado en 4 ítems por separado. ¿Sí? Bien, vamos a por otros formatos. Tenemos un formato de ordenación. Esto hay muchos cuestionarios, por ejemplo Google, que no lo hacen. Y yo siempre lo echo de menos. O sea, me gusta... hay situaciones en las cuales la forma más natural, más fiable, más directa de preguntar es una tarea de ordenación. Este en concreto dice, ordena los siguientes instrumentos musicales, utiliza como criterio cuánto te gustaría dominarlo. Cuanto más te gustaría, más en primer lugar lo sitúas. Ahora los ves por orden alfabético. Bien. Imaginaos que a mí lo que más me gusta es la guitarra, pues nada, la sitúo arriba, me la voy llevando, aquí está la guitarra. Lo siguiente, ¿qué es? El violín. O sea, yo en mi caso, pues el clarinete. Guitarra, clarinete, el arpa es una maravilla, pero me parece que me da más juego el piano y el resto, pues no lo sé, pero me gustan todos. Entonces, yo lo dejaría así. ¿Eh? Puedo ir subiendo cada elemento que quiero y ya lo tengo ordenado. ¿Eh? Después lo que habrá en el archivo de datos es en qué posición está la guitarra, en qué posición el clarinete, etc. Es como si hubiera puesto, lo vamos a ver después, un formato de matriz, que lo vamos a ver a continuación, pero aquí está más, para esto en concreto, esto es más natural. Vamos a ver unos formatos de matrices. Esto está muy, lo he puesto demasiado grande, se ve feo. Vale. Bien, matrices bueno, pues tengo mezclados varios ítems al mismo tiempo. Aquí pregunto, indica con qué frecuencia realizas cada una de las siguientes actividades durante un día típico de tu vida. Dame un baño, pues nunca me di un baño, o me lo di a veces, dentro del mismo día, o con frecuencia. ¿Sí? Fijaos que las opciones son incompatibles dentro de la misma fila, porque no puedo darme un baño nunca o a veces, o con frecuencia o nunca, es decir, que tengo que escoger. Pero
si es con frecuencia también, si cada día veo una película con frecuencia, ambas pueden ser por frecuencia, todo puede ser con frecuencia, ¿sí? O sea, por columnas hay coincidencias, puede haberlas. Por filas, no tiene sentido. Por eso es una matriz de filas. De mismo modo, podemos generar una matriz de columnas. Es decir, fijaos, aquí pregunta, ya se ha escuchado a los 5 líderes de grupo. ¿Cuántos puntos darías a cada uno? Recuerda que no puedes repetir la puntuación. Bien, imaginaos que han aparecido 7 líderes de grupo. Bueno, estamos en un puesto de trabajo y vamos a escoger al líder para lo que sea. ¿Sí? Sabéis que un puesto de trabajo sin líder es como un pez sin bicicleta. Pero hay gente que les hace falta los líderes y por eso he puesto aquí este ítem. Imaginaos que han dado su discurso y ahora vamos a escoger a quién. Se han presentado 7, somos 50, se han presentado 7. Y ahora tenemos que dar una puntuación de 0 a 10, pero no pueden coincidir 2 personas con la misma puntuación. A Ana le puedo dar un 1, o un 3, o un 6, pero no puedo hacer lo mismo con Arturo. ¿Sí? ¿A quién le doy el 6 a Arturo? Bueno, en este caso, la opción que yo he puesto no tiene sentido. Me he equivocado en el ejemplo para ponerlo, porque no tiene sentido que yo que le dé, por ejemplo, todo a Ana. Esto es para otro ejemplo. Para este en concreto no tiene sentido. Pero imaginaos que la opción es esta. ¿Sí? Y lo hemos conseguido. Que a nadie se le va a ocurrir en este caso darle a Ana varias puntuaciones. Entonces Ana dice, bueno, pues un 1 a Ana. Bueno, si le das un 1 a Ana, no puedes darle un 1 a Victoria, porque se desactiva, le he puesto un 2. A Victoria, porque se desactiva el 1 de Ana. O sea, el 1 solo puede ser para una de las personas, el 2 para la otra, el 3 para la otra, etc. ¿Vale? Insisto que, bueno, esto se entiende bastante bien, pero esta matriz de columna habría sido mejor una matriz de incompatibilidad total, digamos, ni filas ni columnas, que eso no lo he puesto aquí, no lo he puesto el ejemplo. Se ve, no obstante, la necesidad de que, como no puede repetirse la puntuación, necesitamos que sean incompatibles las columnas. Vamos entonces a otra opción, una matriz de celdas, que es el último formato que vamos a ver. En la matriz de celdas, todas las opciones son compatibles. Por ejemplo, en este caso, un caso típico donde queremos ver cuándo nos reunimos, por ejemplo. Bueno, pues tenemos cada columna es un horario y cada fila es un día de la semana. Y bueno, es posible que cada día pueda varios horarios y en cada horario pueda varios días. No hay ningún problema. ¿Sí? Sé que hay compatibilidad tanto de filas como por columnas. Si puedo seleccionarlo todo o nada. ¿Sí? En principio, fijaos, lo que tenemos, si pensamos en términos de variables, lo que tenemos en esta matriz de celdas es 5 columnas por 5 filas, son 25 variables. Es como si hiciéramos 25 preguntas de tipo sí, no. Diríamos, ¿puedes el lunes de 8 a 10? Sí, no. Opciones incompatibles. ¿Puedes el lunes de 10 a 12? Sí o no. ¿Sí? En vez de hacer 25 preguntas, ponemos el esquema en una matriz de celdas, que ahorra mucho esfuerzo. En este en concreto, diríamos, de Ana, Arturo, Felipe, Manolo, Nina, Ofelia y Victoria, de estas 7 personas, ¿a quién le darías un 0? Bueno, pues a nadie. ¿A quién le darías un 1? A Ana. ¿A quién le darías un 2? A Arturo. Bien, haríamos 10 preguntas con 7 opciones de respuesta. En vez de hacer eso, lo ponemos todo en esta matriz y ahorramos esfuerzo. En este caso, pues tendríamos 5 preguntas y en vez de poner 5 preguntas, generamos una matriz. ¿Con qué frecuencia te das un baño cada día? Bueno, pues cada día me lo doy con frecuencia, a veces o nunca me doy un baño. ¿Con qué frecuencia ves una película cada día? Dentro de un día, ¿con qué frecuencia ves una película? Bueno, pues veo varias películas y que las veo con frecuencia. O a veces, etcétera. Es decir, que haría la misma pregunta, el enunciado, lo haría 5 veces para cada una de estas 5 actividades, con las mismas 3 opciones de respuesta. En vez de eso, genero una matriz. Ahorra también mucho esfuerzo. En este caso,
tendríamos en la ordenación, también es como si hiciéramos 5 preguntas por separado. Estoy diciendo qué ocurriría si no tuviéramos estas opciones, esta tecnología para preguntar, ¿no? Sería algo parecido a la matriz de columnas incompatibles, en este caso, que sería, bueno, de 1 a 5, o de 1 a 6, porque son 6 instrumentos, de 1 a 6, ¿en qué orden pondrías la guitarra? De 1 a 6, ¿en qué orden pondrías el clarinete? Pero no puedes escoger el mismo orden para 2 de ellos, con lo cual dentro de cada columna debería haber incompatibilidad. Ese sería el de ordenación, etcétera. Es decir, todo lo que implique incompatibilidad es como si hiciéramos varias preguntas. ¿La impresión de tu día de cumpleaños fue de satisfacción, sí o no? ¿Tristeza, sí o no? ¿Indiferencia, sí o no? ¿Sí? En vez de eso, bueno, sería una opción, perdón, esto es una sola pregunta, porque es incompatible, no es compatible. Es decir, de estas 6 impresiones posibles, escogimos satisfacción. ¿Sí? En este caso son compatibles, así que no tendría sentido hablar de varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las incompatibles? En las compatibles, perdón. Por ejemplo, esta de aquí. Opciones compatibles. Dice, de los siguientes destinos turísticos, ¿cuál te gustaría visitar? Esto es equivalente a decir, ¿te gustaría visitar el metro de Tokio? ¿Te gustaría visitar el Mar Muerto? ¿Te gustaría visitar el desierto del Sahara? Serían 6 preguntas e incluso podríamos poner una otra. ¿Te gustaría especificar, te gustaría visitar otro destino turístico? 2 puntos, especifícalo. ¿Sí? Bien. Vale, ya os decía que iba a ser apretado, ha sido una media hora muy apretada, pero se ven las posibilidades, ¿sí? Que tenemos muchas posibilidades para preguntar. No es cuestión de forzarlas todas, sino de comprender cómo funcionan, qué hacen, porque cuando yo esté pensando en cómo pregunto, cómo facilito la respuesta, me viene a la mente aquello que conozco. Aquello que conozco no me viene. Y si no sé que existen los ítems de ordenación, no se me va a ocurrir. Si no sé que existen los ítems de cadena o los ítems de matriz, no se me van a ocurrir. Los ítems de matriz, por ejemplo, ahorran mucho trabajo, en muchos casos. Lo veremos, por ejemplo, en los formatos de tipo Likert. En algunos casos, digo, bueno, de 1 a 5, ¿en qué medida estás de acuerdo con que en el ayuntamiento tenga lugar reuniones sindicales? De 1 a 5, ¿en qué medida estás de acuerdo en que el ayuntamiento tenga lugar anuncios de acontecimientos? De 1 a 5, ¿en qué lugar? En vez de eso, lo que digo es, a continuación, indica de 1 a 5, ¿en qué medida te parece bien que ocurran las siguientes actividades dentro del ayuntamiento? Y entonces están las 5, 6, 7 opciones dentro de una matriz. ¿Sí? Por eso digo, ahorra esfuerzo y recuerdo un principio fundamental en la redacción de cuestionarios. Tenemos que planteárnoslo como un ejercicio de minimización de la energía. A mí como persona que piensa el cuestionario se me puede ir la vida en ello, es mi responsabilidad. Pero la persona que responde al cuestionario tiene que implicar la mínima energía posible. Si podemos hacerle la tarea más simple, más simple. Entonces hay que darle vuelta a la cabeza para ver cómo consigo yo que la persona responda a esto con más facilidad, implicando menos energía, complicándole la vida menos. ¿Sí? Y si puedo dar pasos en ese sentido, la investigación lo agradece porque más personas responden y más creíble es lo que responde, porque cuando una persona gasta energía, se cansa. Y cuando se cansa, quiere terminar rápido. Y cuando quiere terminar rápido, responde de cualquier manera. ¿Sí? Así que cuanto menos cansado esté, tanto mejor. Y si podemos usar colores, si podemos usar símbolos, ¿no? Pues tanto mejor, porque eso alegra la vista y permite que el tiempo, a lo mejor es más tiempo, pero pasa mejor. ¿Paula? Sí, Vicente, quería preguntar, ¿se puede incluir en estas encuestas un vídeo? O sea, ¿se puede incluir un pequeño vídeo
o audio y luego hacer la pregunta en cuestión? Hombre, depende del software que se utilice. El que vamos a aprender aquí, el vídeo no, el enlace. Bueno, Es decir, se sí, puede pero incluir un enlace y el enlace te lleva a un vídeo. También lo que se puede hacer, como es un software que estamos desarrollando, ¿por qué no? Es decir, lo que se puede hacer es que meter un formato, cojo tu pregunta como un desafío, que es poner un formato de ítem donde se enlaza un vídeo, pero se reproduce en el propio cuestionario. Es decir, en el mismo cuestionario se abre una ventana, se reproduce el vídeo y se responde abajo. El problema de cuando se envía a otro lugar es que después tienes que conseguir que esa persona vuelva. ¿Sí? Y eso va a ser más difícil. Entonces, lo suyo es que se inserte. Ahora mismo, en la versión actual, se pueden insertar imágenes. No hay problema en insertar imágenes de otro lado. Y vamos a poner sonidos también. Lo de los vídeos, bien, me lo anoto, Paula. gracias. ¿Más cuestiones? ¿Alguna curiosidad de alguno de los ítems? ¿Hay algo que no ha quedado claro? Yo tengo una duda respecto de la cantidad de ítems que hay que poner. O sea, cómo sé que no voy a sobrecargar, porque entiendo la lógica y me parece bastante razonable. Yo también he llenado cuestionarios y es como que digo, ay, ¿ya cuándo acaba? ¿Ya cuándo acaba esto? Entonces, ¿como cuántas preguntas son las sugeridas? También hay un número mágico, así como lo hay en las muestras, ¿no? Que el No, número mágico, ¿no? no. Hay mentiras mágicas y números mentirosos, pero números mágicos no. Porque depende de demasiadas variables. Entonces decía, fijaos, si queremos memorizar una lista de palabras sin sentido, yo te di 10 palabras que no tienen sentido, digo, rueda, amanecer, me pica la nariz, pues serían expresiones. Yo te di 10 palabras o expresiones sin sentido y tú sumas las letras y dices, pues suman 70 letras, u 80 letras, o 100 letras. Bueno, si yo te doy 1000 letras, eres capaz de memorizarlo mejor. 1000 letras se memorizan mejor que 100 letras. ¿Cómo? Pues haciendo que las palabras tengan sentido. Las mismas 10 palabras las pones en un texto. Dices, me picaba la nariz justo cuando vi pasar a una rueda y dije, oye, ¿será la rueda lo que me ha causado? Entonces, claro, estoy metiéndole palabras a un texto para conseguir que esa lista sin sentido acabe teniendo sentido. Y el milagro es que lo recuerdo. Bien, un cuestionario tiene, para redactar un cuestionario, varios principios generales y buena parte de ellos son incompatibles entre sí. Si persigo uno, estoy rechazando el resto. Pero el reto es inventarse algo para conseguir varios desafíos al mismo tiempo. Un principio fundamental es cuanto más corto, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque minimiza energía. Otro principio fundamental es cuanto más claro, mejor. Y a veces ambos no son compatibles. Porque yo puedo preguntar algo claro a través de 3 o 4 preguntas, o lo puedo preguntar más abstracto y más abierto a través de una. Y en esas situaciones es posible que sea mejor el cuestionario más largo, pero más sencillo de responder, que un cuestionario más corto. ¿Sí? A veces son incompatibles. ¿Qué es lo que aconsejo? Primero, pensar también en lo atractivo, porque las personas, incluso la gente de ciencia, nos gusta la belleza, es decir, que somos la gente sana. ¿Sí? Las cosas bellas nos llaman la atención. Entonces, un cuestionario feo es más difícil de responder un cuestionario bonito. Entonces, oye, si le puede poner un color sin saturarlo, ¿sí? Un tipo de letra, algunos efectos, un espacio. Algunas veces se utiliza lo que se llaman preguntas colchón o ítems colchón. Generalmente se dice preguntas colchón. Es una pregunta que no tiene nada que ver con el cuestionario, a lo mejor, pero lo que intenta es relajar. Entonces, si estamos haciendo preguntas y la persona creemos que se está cargando de tensión, pues son preguntas delicadas o parece un examen, podemos hacer de repente una pregunta que le relaja. Por ejemplo, una pregunta, si es un tipo de examen, es una pregunta muy sencilla. ¿Sí? Imagínate que estás haciendo un examen en tu carrera, en los estudios que sea,
y estás con tensión y de repente te viene una pregunta y dices, bueno, esto está chupado, esto lo hago yo, de repente ¡buah!, te descargas, y ya te relajas los hombros y sigues para adelante, ¿sí? Entonces, fijaos, se hace el cuestionario más grande, se añade un ítem, pero el resultado es mejor. Por digo, no hay una cantidad de ítems límite. Yo lo que hago algunas veces, cuando lo que quiero preguntar es mucho, hago no una encuesta, sino un panel. Una encuesta normal sin panel. Un panel es una muestra continua, una muestra que dura en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver la relación que hay entre varias variables psicológicas. Episodios de violencia, cuando se han sufrido o se han visto como espectador, asociados con autoestima, con bienestar, con juicios del locus de control, con la creencia en un mundo justo, etc. Yo puedo tener varias inquietudes de medida, todas juntas no puedo, es demasiado. Pero si consigo convencer a una muestra, le puedo enviar una sucesión de cuestionarios breves a través del teléfono móvil, responde los cuestionarios, a lo mejor son cuestionarios de 3, 4 ítems, que se responden en un minuto. ¿Sí? Responde, fuera, ya está. A cabo de 2 días le envío otro. Responde en ese instante, que es lo que solemos hacer, y se acabó. Y además sabe que los cuestionarios que le enviamos son muy breves. Bueno, a esa persona le resulta más sencillo responder 20 cuestionarios en 2 semanas, cortitos, que además le puede generar hasta un hábito. O, a ver, ¿qué me preguntan hoy, no? ¿Qué 3 o 4 preguntas me hacen hoy? Que un cuestionario de 100 preguntas de golpe, ¿no? Hay que fidelizar al panel, es decir, que hay que hacer cosas para que la gente se enganche. Por ejemplo, si preguntamos a variables psicológicas, a la gente le gusta mucho analizarse. Entonces, bueno, bienestar. Decimos, oye, tu bienestar el 70%, después le enviamos un informe, bienestar del 70% de la media de la población, o cosas así. ¿Sí? Un microinforme a cambio de un microcuestionario. Bien, eso es una técnica. Después hay colectivos cautivos. Gente en un puesto de trabajo, estudiantes en la universidad, etcétera, que te tienen que responder sí o sí. Ahí no importa lo largo que sea el cuestionario, o lo troceas, ¿no? Porque las vas a ver más veces. Pero digo que no hay número mágico. ¿Ah? Yo diría, cuanto más breve mejor, sin poner en peligro la claridad del cuestionario, el que seamos capaces de medir aquello que queremos medir y haciendo la tarea lo más atractiva posible. Que resulta que haciendo eso me sale un cuestionario digerible, me voy a los objetivos de mi estudio y lo reduzco. Porque es mejor aspirar a menos que intentar, por aspirar a más, hacer preguntas más generales para que haya menos, que no me voy a, las respuestas no me van a ser útiles. ¿Sí? Y después está la magia del estudio piloto. Es decir, eso sí que es mágico. El estudio piloto es obligatorio. La diferencia entre un estudio bien hecho y otro no bien hecho, con bastante facilidad puede estar en el hecho de que se ha hecho un estudio piloto o no. En el estudio piloto hacemos un ensayo. Entonces, tenemos el cuestionario, 32 ítems, creemos que es manejable, creemos que todo se entiende, pero eso lo creo yo, ¿sí? Con todas mis limitaciones de ser normal. Lo que necesito es irme a una muestra muy pequeñita de la población destinataria del cuestionario, que es para estudiantes de la ESO, por ejemplo, acerca de predictores del absentismo escolar. Pues bueno, pues te doy el cuestionario y necesito estudiantes de la ESO, a lo mejor 4 o 5, no muchos, que lean el cuestionario, que lo respondan. Y me siento con cada uno de ellos. Y les pregunto, ¿qué te ha parecido? ¿Has entendido todo? Oye, la pregunta 18, ¿cómo la ves? Para que me den información de cómo han vivido el proceso. Y eso no me lo puedo inventar ni adivinar. Como no me lo digan, no lo sé. Así que tengo que preguntarles. Y si tengo medios para ello, después de hacer ese prepiloto, hago un piloto, más de verdad, más profesional, que es que ya pregunto a una muestra, a lo mejor de 40, 50 personas, con el mismo perfil que el objetivo, y ya hago análisis de datos. Ya hago análisis estadísticos con las respuestas a los ítems y entonces ya puedo hacer depuración de ítems, ya es otra historia, ¿no? Más profesional,
y eso ya me da indicación de cómo se están comportando los ítems. Por ejemplo, veo que hay ítems donde todo el mundo responde la opción 1 o la opción 5 y por lo tanto no me valen, necesito que haya diversidad, yo lo conté otro día. Y eso no lo sé hasta que no tengo datos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, pues no sé, en un trabajo fin de grado, en un trabajo de asignatura, incluso en un trabajo fin de máster, pues a lo mejor es pedir demasiado tener tantas fases. Porque en muchas ocasiones tengo un tiempo muy limitado para presentar los trabajos y me pasa también que, que las muestras, la población a la que voy, no la domino. Es decir, que tengo problemas para conseguir 100 personas y ahora resulta que 30 o 40 las tengo que desperdiciar en un estudio piloto, pues me salto eso. ¿Sí? Pero por lo menos lo que nunca debería saltarse es el prepiloto. Es pasar el cuestionario a unas poquitas personas y preguntarles en una entrevista qué les ha parecido. Y no conformarse con un bien, un mal o no está mal. Eso no sirve para nada. Es decir, hay que meterse a fondo. ¿Eh? Y entonces ahí, Ana, pues sabes, dices, ah, vale, pues un cuestionario largo. O me sobran todos los ítems del medio. O, en fin, lo que te digan, ¿no? Paula. Sí, es que en cuanto a lo que has dicho de que si un ítem todo el mundo responde lo mismo, que hay que buscar diversidad, pero entonces, o sea, si todo el mundo me responde lo mismo a un ítem, ¿lo tengo que dar por erróneo? O sea, es que eso no lo entiendo. Sí, bueno, yo cuando mencioné eso en alguna ocasión he hecho una distinción entre tipos de ítems. El objetivo del ítem. Hay ítems cuyo objetivo es algo, digamos, sustantivo y otro que es más instrumental. Sustantivo, es que a mí me interesa directamente lo que diga el ítem. Yo quiero saber cuánta gente pues, se da cabezazos los viernes por la noche y ya está, quiero saberlo. Eso sería sustantivo y yo lo pregunto y si me dice nadie, pues ya está, tengo un resultado y lo publico en el periódico. ¿Sí? A nadie le gusta darse cabezazos los viernes por la noche. Ya está, titular, primera página. Pero a lo mejor eso no es un ítem sustantivo, es un ítem instrumental, porque estoy midiendo el constructo experiencias de autoviolencia, por ejemplo. Y en las experiencias de autoviolencia, pues hay una serie, lo he dividido en 10, 15 ítems y al final voy a sumar todos los ítems para ver qué experiencias de autoviolencia tiene la persona o qué tendencia o qué actitud o como se quiera. Vale, si yo necesito entonces en los ítems instrumentales que me sirven para otra cosa, pero que en sí mismo no tienen valía, esos ítems me tienen que discriminar, tienen que dar juego. Porque si no dan juego es que he exagerado el ítem. Me he ido a algo que nadie hace o algo que hace todo el mundo. O algo que nadie piensa o algo que todo el mundo piensa. Y entonces no me sirve para ver en qué medida las personas tienen tendencia a. ¿Sí? Necesito diversidad en los ítems. Variabilidad. Es como algo que ya está sentado y es una premisa, no es controvertido, no, algo así entiendo. O sea, no nos aportaría nada ese. Vale, sí. No, en principio nos podía aportar algo porque si hemos redactado el ítem así es porque pensamos que así va a funcionar. Pero después resulta que no funciona. Que yo pienso que la gente es de una manera y descubro que no. Y mi descubrimiento no tiene valía. Es decir, tiene valía para mí en términos personales, pero no tiene valía científica. Es decir, que no está en los objetivos de mi investigación. Yo quiero saber, pues, cuánta gente vio un programa de la televisión. ¿Por qué? Porque quiero saberlo. Vale, pues entonces es un ítem sustantivo. Si no lo ha visto nadie, se lo ha visto todo el mundo, las dos cosas son importantes. Pero si ver ese programa para mí es uno de los componentes de otra cosa, que es en qué medida la gente ve la televisión y veo que nadie ve un programa, digo, mira, esto no me sirve, necesito otro programa que lo vea una gente sí y otra no, que haya variabilidad. Joaquín. Bueno, yo quería comentar otra cosa que era
si a la hora de hacer el cuestionario, la encuesta o el ítem que sea, hay alguna forma o sea, imagino, no sé si tendrá que ser neutral, es decir, a lo mejor, no sé si depende también de las muestras que coja y tal, pero a lo mejor si lo pone, no sé, más orientado a un género o a otro, o alguna característica en particular, a lo mejor tienes esa tendencia a que los que vayan a responder a la muestra se orienten más hacia una respuesta u otra. Entonces, no sé si existe algo más neutral, más genérico para todo tipo de cuestionarios, ¿no? Bueno, esa es una exigencia en los cuestionarios, es decir, que se pide que un cuestionario no tenga sesgo. Hay cuestionarios que no son cuestionarios científicos, digamos, pero que tienen su objetivo. Un cuestionario famoso es uno en el que participó Carlos Marx para preguntar a los trabajadores en una fábrica en París, creo que era, y el cuestionario realmente es un estímulo, es decir, no recuerdo bien los ítems, pero alguno de ellos podían ser del tipo: ¿usted es consciente de la cantidad de energía que le absorbe el patrono? Por ejemplo, eso tiene un sesgo, ¿sí? Pero en ese caso es que el objetivo era el sesgo. Si era golpear la conciencia de la persona para hacerle pensar, etc. Que en un cuestionario científico eso se procura que no. Yo quiero medir algo y para medir algo yo no puedo aportar en lo que quiero medir la respuesta. Y eso decía que es muy sutil, es decir, que en unos casos un enunciado puede estar muy claro. ¿En qué medida cree que deberíamos cerrar la biblioteca? En algunos casos puede estar más claro, en otros casos menos. Pero en cualquier caso, que sepamos que existe eso que hemos llamado aquiescencia, que es la tendencia a estar de acuerdo con el enunciado. Por aquello que yo lo explicaba diciendo que las personas en el fondo somos buena gente, a veces muy en el fondo y a veces más evidente, ¿no? Pero somos buena gente y eso nos lleva, entre otras cosas, a intentar no lastimar a la otra persona, agradar a la otra persona. Y eso en el mundo de los cuestionarios implica estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Si yo digo, muestre su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones porque quiero valorar el servicio de la biblioteca y digo, los horarios son adecuados, la atención es adecuada, la cantidad de libros responde a mis necesidades. Si todas las afirmaciones son positivas, lo normal en un cuestionario de esas características es que la biblioteca salga bien evaluada. Con lo cual, ¿qué es lo que se intenta hacer para evitar el sesgo? Más que el sesgo, llamamos, es un efecto específico, es aquiescencia, para evitar la tendencia de las personas a estar de acuerdo con lo que le estamos preguntando. Entonces, lo que hacemos es intentar que la mitad de los ítems tengan un sentido y la otra mitad tenga otro sentido. ¿Sí? Decimos, bueno, si vamos a preguntar por los libros, bueno, la cantidad de libros responde a mis necesidades, podría ser uno, y otro, 2 o 3 ítems después, puede ser, me gustaría que la biblioteca ampliara la cantidad de libros que posee. ¿Sí? O estudiar algo para que no todo es positivo, pero en enunciados no hay por qué ni insultar ni cosas así, ¿no? Pero vamos, que está claro que si está de acuerdo va en detrimento de la evaluación del servicio, si está de acuerdo otros sitios va a favor del servicio, etc. Y así tenemos una sensación de que no hemos generado un efecto. Lo que se resumiría sería que sea lo más objetivo posible, imparcial también, situarte en lo que es el punto medio, jugando también con esa balanza. El problema está que no lo sabemos. No sabemos cuál es el punto medio. Tampoco sabemos cuáles son los extremos. Con lo cual, esto es muy interesante porque dentro del mundo de la investigación más positivista, de la visión de la ciencia más positivista, donde se defiende la objetividad, la neutralidad y se cree que ello es posible, uno elabora la sensación de que en efecto puede aspirar a ello y eso es imposible. Nos podemos aproximar, ¿sí? Nos podemos aproximar a no tener sesgo, a no haber dejado nuestra huella, de tal manera que haya hecho el estudio Joaquín o Paula, al final los resultados serían los mismos. Eso es mentira, eso no pasa.
pero intentamos aproximarnos. Y por eso esa desconfianza continua en cómo estamos haciendo las cosas. Estaré redactando bien los ítems, no estaré empujando a una respuesta, y por eso pasamos el cuestionario a gente experta, que eso lo he dicho en alguna otra ocasión. Ciertas personas que revisen, que le echen un vistazo para que me den su opinión, que a lo mejor no me estoy dando cuenta de algo. ¿Paula? Sí, precisamente en relación a esto, ¿hasta qué punto hay que pedir en una encuesta el género de la persona encuestada? Sí, el género, el sexo. Porque yo me he dado cuenta de que en todas las encuestas que me han llegado, en todas hay que poner si eres hombre, mujer u otro. Sí. Entonces, sí, es muy necesario, o sea, ¿es 100% necesario preguntar eso para realizar una encuesta? Hay 3 razones, y puede que ninguna de ellas se cumpla en el caso concreto. Una razón es legal. En las instituciones hay una normativa europea que obliga a preguntar ese aspecto en los cuestionarios públicos. Es decir, los que haga el INE, que vayan a personas, no a instituciones o a familias, ¿no? Hay una obligación de preguntarlo, que se entiende que es una directiva que va a favor de equilibrio de géneros. En fin, esa es una razón. Pero claro, los cuestionarios que hacemos para nuestras investigaciones no son de ese tipo, se libran de esa normativa. Otra razón es, creo recordar que lo conté en una ocasión, es que hay algunas variables que son macrovariables, porque vienen asociadas en paquete con otras variables. Una de ellas es el sexo, no el género. El sexo es algo que suele venir asociado a otras variables. Habla de una historia de vida, ¿sí? Sea coherente o no con la identidad, pero el sexo es una historia de vida, de relaciones sociales, de lo que le regalan, de las referencias, de los modelos, etc. Con lo cual, cuando se pregunta sexo, se está recogiendo información de un paquete difuso y que no funciona bien, totalmente bien, pero oye, más o menos se puede ir tirando, ¿sí? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la edad. La edad también es una macro variable, va asociada con muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un salario estable, voy camino de los 60 años, y personas que van camino de los 30 o que están entre los 20 y los 30, por ejemplo, no tienen por qué estar en mi situación. Le ha tocado otra época. La presión idiomática de estudios, etcétera, es otra. No solamente es edad, no es cuántos años han pasado desde que naciste, son muchas cosas, ¿sí? Por eso se suele preguntar también la edad. Esa es os decía, la segunda razón. La tercera razón es que interese específicamente en el estudio. ¿Por qué? Pues porque es mi variable sustantiva o porque considero que las investigaciones que se han acumulado hasta la fecha apuntan a que lo que yo quiero está asociado, tiene relación, ¿sí? Con el sexo, con la edad, con otras de esas variables frecuentes. Si no ocurre ninguna de las 3, es decir, si no me obligan y si no hay ninguna razón por la cual yo pienso que la variable en sí o las variables que vienen en paquete puedan tener relación con lo que yo estoy estudiando, no tengo ninguna obligación de meter esa pregunta en el cuestionario. La tercera razón hay otra razón frecuente que es la más criticable de todas, que es el hábito. ¿Sí? Cuando alguien hace un cuestionario y dice, bueno, y pregunto la edad y el género, el sexo, porque se pregunta siempre. Pues yo también, ¿no? Y porque si no, parece raro. Es decir, ¿cómo que no has preguntado eso? Claro, pero es que yo, por ejemplo, o sea, me voy a poner en mi ejemplo, ¿no? En el que quiero hacer yo. Si a mí lo que me interesa es la reacción de la población, pero me da igual si es mujer, hombre o persona trans no binaria, no tengo por qué meter el sexo o el género en la encuesta, ¿no? O sea, es tienes 100% razón, necesario. tienes razón, pero en tu estudio en concreto yo creo que es importante. Yo creo que es importante porque, vamos, hasta donde yo sé, que tú eres más especialista que yo, la identidad y el sexo, ambos, son variables que pueden ayudar a entender el que esas personas estén más a favor, más en contra, les chirríe o no. Y la ideología, yo creo que la ideología también en tu estudio, Paula, yo creo que es relevante.
Pero La claro, ideología sí, pero el género no tanto, Vicente? Yo mira, me he dado cuenta con el otro estudio que sí, no casa con lo que... el género o el sexo. O cuando Género. dices género. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta decir sexo, me gusta decir género, porque o hombre, mujer o otro género. Sexo es más por el tema de los genitales, entonces no me gusta hablar de sexo. Vale, porque eh, hombre, mujer, otro, yo pienso que se sigue preguntando sexo, aunque se quiera saber género, porque habría que, si el estudio tiene que ver con género, habría que echarle no un ítem, a echarle más de uno. A lo mejor un 2 o 3, un paquete de 2 o 3 para tener información más útil, ¿no? Yo, por cierto, nunca digo otro, porque me parece ofensivo, No, otro no, bueno, pero, lo he dicho aquí en plan vulgar, mal. pero es lo que suele ocurrir. Es decir, Sí, ya, y las sí, encuestas del sí, INE, por ejemplo, es lo que tiene. O las del sí, sí, CIS, las sí. encuestas oficiales dicen hombre, mujer, otro. Y puedes decir, bueno, ya han dado un paso, han puesto otro. Y algunas veces dicen, no quiero responder, que a mí también me parece ofensivo eso. Es decir, ¿cómo que no quiero responder? Si yo, en mi caso, no tengo problema, porque pues, tengo un sexo aburrido, ¿no? Una identidad sexual aburrida, un género aburrido. Pero eh, que yo me pongo en situación y digo, oye, a mí me sentaría más fatal que tengo que escoger otro o no quiero. Es decir, yo quiero, pero dame la opción que pueda expresarlo, ¿no? Entonces, yo la solución que se me ocurrió y que después yo he preguntado cómo funciona y gente de diferentes sensibilidades me ha dicho, sin problemas. La tercera opción que yo he puesto es no es tan sencillo. Pongo hombre, mujer y tercera opción, no es tan sencillo. Mm, Y, Yo es y, que, eh, sí, estoy empezando a ver cuestionarios que ponen ya mujer, hombre, no binario. O sea, pone esas tres opciones. mm. No sé hasta qué punto eso es bueno o malo, pero Claro, es que sí. también hay que ver las personas que tienen rechazo y cómo viven el rechazo. Es decir, que tú le haces una pregunta de ese tipo, dicen, ¿cómo es que hombre y mujer? ¿Y cómo qué tal? Aquí hombre y mujer toda la vida, Dios, ahí te quedas con el cuestionario. Y a lo mejor su opinión es muy importante, porque vas buscando la opinión de ese sector de la población. Entonces, por eso digo que siempre hay que pensar no solamente en qué quiero preguntar, sino especialmente en qué va a entender la persona que está al otro lado. Porque a lo mejor yo lo tengo muy claro, pero no lo transmito claro. ¿Sí? Mm. Y por eso Vicente, hay que preguntar siempre. Se pasa el cuestionario y se dice a la persona, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué has sentido? ¿Tú? Eso. ¿Ana? Sí, Vicente, un poco unido con la pregunta de Paula, en esto de ya en un primer momento plantear más de dos opciones, no solo lo binario, sino, no sé, de pronto poner incluso muchas de las categorías que se utilizan y empezar, por ejemplo, a utilizar dentro de todo el cuestionario un lenguaje que tenga cierta perspectiva de género, colocando cuanto menos, todos, todas, ¿no? Entonces, eso ya no estaría generando, ahora, pongo entre paréntesis, y estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre que escribo intento hacerlo, y cuando hablo también, ¡ay, qué linda! Eh, eh, pero a lo que voy es que la persona que recibe ya no tiene una idea previa de qué cosa le está viniendo, o sea, ya ve el cuestionario y dice, ah, ya, esta debe ir por tal lugar, este cuestionario debe estar queriendo tal cosa, o debe estar orientado de tal forma. La persona que está preguntando debe pensar más o menos así, ¿no? Como ya no le genera un marco, un boceto de quién está detrás del cuestionario, qué quiere el cuestionario. Es verdad que con ese asunto hay que tener especial cuidado porque está la sensibilidad a flor de piel y la mejor opción es, por un lado, los flujos, que eso lo hablaremos dentro de 2 sesiones, el flujo del cuestionario. Por ejemplo, se puede haber una primera pregunta, si ese aspecto me parece fundamental en mi investigación y merece detenimiento, la primera pregunta puede ser, ¿se siente usted con comodidad como hombre o como mujer? ¿Sí o no? Si es sí, pues bueno, pone su adscripción, digamos. Si es no, pues ahora viene la otra sección del cuestionario con 2 o 3 preguntas. Y una cuestión fundamental es, hombre, la mejor solución que yo aconsejo efusivamente es buscar escapar de las opciones gramaticales de sexo. Escapar de eso. No decir, se siente usted cómodo, cómoda o cómode, sino se siente usted con comodidad. Porque si una persona
si nos metemos en eso, si digo, se siente este cómodo y utilizo un masculino genérico, hay un sector que se va a sentir mal. Si digo cómode, el sector que se va a sentir mal posiblemente sea mayor cuantitativamente. Si digo cómodo, cómoda, pues ya tenemos dos colectivos que no les va a gustar. Mejor decir con comodidad. Entonces, es verdad que últimamente los cuestionarios, por ejemplo, que me presentan no solo, pero especialmente estudiantes que van a hacer su trabajo fin de grado, por ejemplo, una de las revisiones que hago es de esa. ¿Sí? Intenta escapar del masculino genérico, intenta escapar de la duplicación y busca cuál es la opción correcta, cuál es la denominación, Paula. Sí, son los sustantivos genéricos o abstractos. Vale, sustantivos genéricos o abstractos. Esa es la única solución en los enunciados. Y siempre hay salida, se puede hacer. ¿No? En algunos casos hay que pensar más, en otros menos, pero hay. Y así no se hiere a nadie. ¿No? A ver, cuando yo digo hiere, alguien puede decir, vaya un corazoncito más sensible que tiene este, ¿no? Bueno, es que no solamente va de eso, que tiene que ir de eso, sino es que además estamos como si fuéramos máquinas científicas sin corazón y lo único que nos interesa son los resultados, estamos hablando de credibilidad de los resultados. Si eso que estoy diciendo, que la persona tiene que implicar la mínima energía y que tiene que llegar hasta el final y tenemos que creernos sus respuestas, eso puede estar en entredicho si no he cuidado, entre otros, ese aspecto. Bueno, esta es una de las sesiones que más he disfrutado, gracias, porque ha sido muy participativa, así que muchas gracias. Pero estamos a la hora de terminar, tengo otras obligaciones también, pues bueno, así es la vida. Que seguimos en el grupo de Telegram y nos vemos en la siguiente sesión. Yo os pido que las dudas, lo que queráis, que lo anotéis y las soltáis en el grupo de Telegram o aquí. ¿Sí? Os digo, la siguiente sesión se va a dedicar exclusivamente al formato Likert. Bien, pues nada, sed felices sin moderación. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Gracias. Adiós, Gracias. Buenas noches. Igualmente.